Ok, muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad del Éxito. Hoy les voy a presentar mi cuadernito secreto. Este cuadernito, digo, yo siempre creo que les he dicho que hago muchos apuntes en varios cuadernos, pero este cuaderno lo escribí en 2013 y fue la primera vez que escribí mi fórmula de lograr metas, ¿verdad? Y es el que siempre uso en los cruceros. Pero les quería compartir algo de lo que viene aquí, ¿verdad? Para repasar, lo primero que estuvimos viendo es que lo primero que necesitamos es identificar nuestros sueños y nuestros deseos, ¿verdad? Después de que identificas tus sueños y tus deseos, entonces es describirlo en una visión. La visión es algo visual. Ya hicimos el ejercicio del Vision Board, ¿verdad? ¿Cómo se lo describirías a alguien más si tuvieras que describírselo? Después vimos el propósito que viene siendo el por qué, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante para ti? ¿Por qué lo quieres? Y después empezamos a hablar sobre posibilidades, de qué manera pudieras lograrlo, cuáles son las maneras en que puedes lograrlo, que se haga realidad. Y después tenemos que hacer un análisis para poder tomar una decisión, ¿verdad? Hablamos de las decisiones, del patrón de tomar decisiones, y la semana pasada hablamos del compromiso. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es básicamente cuando dices, ok, esto es lo que voy a hacer y ya esa es tu decisión final, ¿verdad? Y eso es lo que te abre la puerta ahora sí para empezar a ejecutar. Y es de lo que vamos a empezar a hablar un poco hoy, ¿verdad? Lo que sigue ahora son los planes, la, bueno, no me quiero adelantar y darles todo, ¿verdad? Pero lo que sigue ahora es crear un plan y hoy vamos a estar hablando de fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque cuando tú haces cuando tú haces un plan, las cosas no siempre te van a salir como tú te imaginas. Y tarde que temprano te van a llegar diferentes obstáculos o diferentes cosas que te van a querer sacar de la jugada de tu plan original. Entonces, ahí es donde vas a necesitar de lo que vamos a hablar hoy, que es la fuerza de voluntad para decir, pues, y tu compromiso para decir que nada te desanime ni te descarrile, ¿verdad? Pero bueno, voy a leer lo que dice aquí. Dice, una vez que hemos tomado una decisión de proceder en cierta manera, y hemos hecho un compromiso, el siguiente paso es planear tu estrategia y poner metas que te ayuden a alcanzar tu sueño. Las metas son como puntos donde vas a ir aterrizando o llegando hacia tu meta final, ¿verdad? De lo que vas a cumplir. Un plan es una estrategia de los pasos que necesitas para llegar a cada meta. Entonces, haz de cuenta como si, por ejemplo, tú dijeras, ok, mi meta es llegar a Los Ángeles. O es más, mi meta es llegar a Hawái. Ok, pero me voy a ir manejando y después me voy a ir manejando a Los Ángeles y después me voy a ir volando. Bueno, pues no te vas a ir manejando de aquí a Los Ángeles directo sin parar, ¿verdad? Primero a lo mejor vas y dices, bueno, mi primer meta es que tengo que ir a rentar un carro. Entonces tu primer objetivo es llegar a donde, pues al aeropuerto a rentar un carro. Y luego después de rentar el carro, dices, bueno, pues ¿cuál va a ser mi primer parada? Ok, pues me voy a ir manejando de aquí hasta Phoenix. Entonces Phoenix es tu siguiente objetivo. Ahí voy a pasar la noche, después el siguiente día me voy a ir manejando a Los Ángeles. Ya cuando llegue a Los Ángeles, ahí voy a entregar el carro de renta en el aeropuerto y luego de ahí voy a volar a Hawái, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo para que visualices que dentro de la meta final hay metas intermedias y hay una serie de pasos que tienes que hacer para llegar a la primera meta, por llamarlo así, ¿verdad? eh, Hasta cierto punto no tienes que planear absolutamente todo en gran detalle, porque te digo, no todo siempre te va a salir
perfecto, pero al menos tienes que tener más o menos una idea de los puntos claves y más bien enfocarte en cómo llegar al primero. Ya cuando llegues al primero, pues ya te enfocas un poco más en desglosar el segundo, ¿verdad? Aquí puse yo un ejemplo de cuando vas a construir un edificio como esta casa, pues no me estaba yo preocupando de cómo voy a hacer el techo, de que era lo primero que me tenía que preocupar, cómo hacer el cimiento, ¿verdad? Y para hacer el cimiento, pues exacto, que tengo que hacer el terreno, tengo que encontrar dónde está la montaña, quitar, ¿verdad? O rellenar, etcétera. Entonces, la primer, la primer meta, pues era construir el cimiento. La siguiente meta es poner la estructura de acero y así sucesivamente. Entonces, ya sabes hacia dónde vas, ya tienes la meta final, sin embargo, tienes que ir poniendo, digamos que submetas grandes, que esa meta primera la tienes que lograr si quieres llegar a la segunda meta y la tienes que lograr antes de llegar a la tercera meta. O sea, están en una cierta secuencia, por llamarlo así. Y entonces, dentro de este plan, lo que tienes que hacer es cada actividad tiene varios componentes. Uno de ellos viene siendo que cada actividad tienes que identificar quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, o sea, quién, tiempo, costo, cuánto va a costar, ¿verdad? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Para cuándo se tiene que acabar? Entonces, todo tiene un presupuesto, todo tiene un marco de tiempo, de comienzo a fin, y etcétera. Entonces, ese es como quien dice el siguiente paso para lograr tus metas, ¿verdad? Tienes que hacer un plan estratégico de cómo vas a lograrlo. Y no sé si tengan alguna pregunta antes de No. continuar a la lectura. ¿Sí les quedó relativamente claro la idea? Entonces, como les decía, hasta cierto punto, ahorita el plan que vas a hacer es un poquito más global, no es mega detallado, no es como decir, bueno, pues cuando llegue a Los Ángeles voy a tomar esta vuelta y luego voy a dar aquella vuelta. O sea, todos esos detalles se van definiendo en su propio momento. Ahorita lo importante es decir, cuáles son los pasos estratégicos que tengo que tomar para poder lograr lo que desean. Y ahora sí, bueno, si no tienen alguna pregunta, nos vamos a ir a la lectura. Esta lectura es un libro de nuevo por Peter Daniels que se llama Fuerza de Voluntad. Y lo que vamos a ver en este libro es de que la fuerza de voluntad es algo que nace muy dentro de ti y es lo que te va a dar, como dice ahí, la fuerza, ¿verdad? La constancia para poder cumplir todos los días con eso que te has propuesto. Porque la clase de metas de las que estamos hablando no es nomás ir a Hawái, ¿verdad? No es nomás hacer algo que tarda unos cuantos días. Estamos hablando, se supone que metas de por vida. Entonces, hasta cierto punto son metas grandes, son actividades grandes que van a tomar bastante tiempo. Entonces, va a requerir un compromiso contigo mismo y va a requerir desarrollar esta fuerza de voluntad porque inevitablemente van a venir momentos en tu vida donde te van a caer problemas que tú no esperabas, vas a tener, pues la mayoría de los problemas, aunque no lo crean, generalmente son con personas. Yo digo que el 80% de los problemas que tenemos son con gente y el 20% son con cosas, circunstancias, etcétera. Pero la mayoría de los problemas casi siempre son con personas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a lidiar con esas situaciones y más que nada tenemos que aprender a no desanimarnos, sino a mantenernos firmes en esa visión que queremos.
Ok, entonces vamos a ver quién le gustaría empezar con la lectura de la introducción y luego ya nos vamos al capítulo 1, 2, 3, a ver cuántos alcanzamos el día de hoy. ¿Algún voluntario, voluntaria? Angie, adelante. Fuerza de voluntad por Peter Diamond. ¿Alguna vez has estado despierto por la noche y mientras mirabas el techo te preguntaste cómo habría sido tu vida? ¿Alguna vez has pensado qué estarías haciendo ahora y cómo tu vida habría sido diferente si no fuera por una desviación o un obstáculo? ¿Alguna vez has examinado las decisiones que has tomado y las que debiste haber tomado? ¿Alguna vez has considerado por qué se tomaron ciertas decisiones? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Cuál fue la motivación que te llevó a donde estás hoy y por qué no estás en otro lugar? ¿Tuviste algún grandioso plan para tu vida? Y si es así, todavía existe. En otras palabras, ¿qué fue eso? ¿Es o podría ser la fuerza que dirige tu vida? Algunos dirían las circunstancias, otros dirían el clima y los tiempos que vivimos. Pero podría ser una elección. Tal vez confíes en Dios o en la providencia para guiarte. De ser así, ¿cómo se recibe esta guía y qué brújula utilizas para diferenciar entre parar y seguir adelante? Creo que todos entendemos que Dios nunca ha robotizado la mente del hombre. De hecho, usted puede pensar o hacer lo que quiera, siempre y cuando no viole las leyes de Dios ni los derechos de su prójimo. Encargarse es prestar más atención a su conciencia que a sus sentimientos, circunstancias, oposición u oportunidades. Encargarse es tener el coraje de ejercer la diferencia que Dios le ha dado, lo que significa que puede atreverse a soñar, atreverse a hacer, atreverse a terminar el trabajo. Piensa un momento en ello. En cierto sentido, todos usamos máscaras, somos muchas personas. Soy el hombre que digo que soy. También soy el hombre que mi familia cree que soy. Soy el hombre en privado que realmente soy. Soy el hombre que trato de esconder de ti. Y en algún lugar dentro de mí soy ese hombre que realmente me gustaría ser. Todos estos hombres diferentes que soy para diferentes personas y bajo diferentes circunstancias dependen de un solo factor. Y esa es la forma en que ajusto mi conciencia para permitirme revelar lo que soy a los que me conocen. Pero generalmente tratamos de escapar de lo que en toda buena conciencia deberíamos haber hecho. Es tu vida, tomar posesión, acepta la responsabilidad, deja de señalar con el dedo y sé escrupulosamente honesto contigo mismo. Desarrolla una conciencia que no deja escapar y que rechaza toda falta de justificación o la imitación descuidada del comportamiento de alguien más. El gran Aristóteles dijo, nos volvemos valientes al hacer actos valientes. Ser valiente no es un pensamiento, es un acto de voluntad y el cuerpo. Un contemporáneo de mi cerebro dice Aristotle, llamado Demóstenes, se afeitaba la mitad de pelo cuando se comprometía consigo mismo como un recordatorio constante de su promesa de hacer lo que se había comprometido a hacer. Creo sinceramente que honramos a Dios y a nosotros mismos cuando llevamos a cabo nuestros compromisos personales, mentales y verbales. Pero fortalecemos las cadenas del deshonor, cuando nos rehusamos a tomar nuestro compromiso como un tornillo de barro y demostrarlo al mundo. Después de todo lo dicho y hecho, se dice mucho más que lo que se hace. La Biblia dice que un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos y pregunta quién puede conocerlo. En cierto sentido, está diciendo que si no cumplimos nuestros compromisos, entonces no podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos. Una de las razones por las que no nos hacemos cargo de nuestras vidas es que queremos que alguien más nos indique el camino a seguir.
Y si seguimos esa línea de pensamiento, tendemos a perder nuestro sentido de la responsabilidad. Para reflexionar sobre tu vida, hazte la pregunta: ¿soy ahora la persona realmente quiero ser o mis sueños han perdido su potencia? Mis sueños han sido absorbidos por malas decisiones y problemas de deudas y dinero. ¿Mis sueños desaparecieron por mi negligencia? ¿O estoy atado por los herrumbrosos grilletes del pasado? ¿Simplemente estoy desmotivado por el miedo? El gran filósofo Rollo May habló de la cobardía de la conformidad. Hay una ley más elevada que la objetividad, la ética de la situación o la razón. Se llama conciencia. Muchos de los grandes pensadores, filósofos y escritores de la historia han tenido mucho que decir al respecto. Tennyson habló sobre la conciencia y la llamó una pequeña voz que me habló. San Agustín dijo: la conciencia y la reputación son dos cosas. La conciencia es para uno mismo, la reputación es para el prójimo. Otro gran pensador llamado Víctor Kazem dijo: el que pierde la conciencia no tiene nada que valga la pena. Tu conciencia dada por Dios dicta tu movimiento a lo largo de la vida. O estás ajustando tu conciencia para adaptarte a tus debilidades. En los negocios lo pondríamos en términos diferentes. A menudo nos hacemos la pregunta: ¿eres una generalidad errante o eres un específico significado? Tu fuerza de voluntad unida a tu carácter marcará la diferencia. Ok, bueno, esa fue la introducción. Está un poquito denso este libro, como ya se empezarán a dar cuenta, pero a mí me gusta precisamente por lo mismo, porque se mete como que en temas que no son algo de lo que pensamos o hablamos todos los días. Pero muchas veces estamos acostumbrados a pensar en términos de circunstancias externas a nosotros. O sea, este, le podemos echar la culpa a muchas cosas de lo que nos pasa en la vida. Por ejemplo, podemos decir: no, pues es que llegué tarde porque había tráfico. Pues sí, esa es una manera de verlo. O la otra es que puedes decir: no, pues llegué tarde pues porque no me organicé bien. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? En una toma de responsabilidad y en otra. Sí, en una estás buscando algo externo y en la otra dices: pues yo fui el responsable de lo que pasó hoy, ¿verdad? En otra circunstancia puedes decir: no, pues es que mis clientes no pagan, ¿ok? Y en la otra pudieras decir: bueno, pues es que a lo mejor les he creado malos hábitos y no les he cobrado más consistentemente. Pero de nuevo, ¿cuál es la diferencia? Pues una es, le estás echando la culpa a las gentes o a cosas externas, y otra es enfocarte en lo que tú has hecho. Pues como vamos a ir viendo en todo este libro, hasta cierto punto, aunque es incómodo, como que él poco a poco te va a ir abriendo los ojos de que todo lo que pasa en tu vida está bajo tu control en su gran mayoría, y que los resultados que logras o que no logras son a causa de qué tanto ejerces tu fuerza de voluntad para cumplir tu compromiso. O sea, tu compromiso fue la decisión inicial de lo que dijiste que vas a hacer. La fuerza de voluntad es como ese motor interno que te empuja todos los días, no importa lo que pase, pues. No importa las circunstancias, no importa tu estado de ánimo, no importa que otras personas digan, no importa lo que haga el presidente, no importa lo que haga la economía. O sea, a pesar de todas esas circunstancias que sí pasan, o sea, no las estamos negando. De alguna manera,
ese espíritu que vive dentro de ti, que ya tomó esa decisión y que hizo ese compromiso, el único que lo puede permitir que se dé por vencido eres tú, o el único que puede decir, bueno, pues voy a seguir luchando, eres tú mismo. Entonces, más o menos de eso se trata este libro y cada capítulo vamos a ir viendo esta realidad, ¿verdad? Bueno, espero que eso les ayude. Ok, vamos ahora al capítulo número 1. ¿Hay alguien de los que están en línea que quiera leer capítulo 1? Yo puedo, Alex. Dale, Carla. Desde que comenzó el tiempo, la humanidad ha luchado continuamente con conflictos en la mente. Nuestras necesidades y deseos se ven afectados por las arenas movedizas de nuestras emociones, miedos y deseos, y las incertidumbres de la vida. Todos enfrentamos las luchas de la vida hasta el día de nuestra muerte. Como cristianos, nos jactamos del poder del Espíritu Santo que poseemos. Hacemos alarde de nuestra fe en la predicación y el canto. Desafiamos a los incrédulos con la doctrina de la vida eterna y enfatizamos un nacimiento virginal glorioso que el mundo llama un producto de nuestra imaginación. Sin embargo, en realidad, nuestro umbral de miedo es fácil de alcanzar, y cuando nuestros reclamos son desafiados, nuestra osadía a menudo se reduce a la timidez y nuestros planes a largo plazo son inexistentes o misteriosamente vagos. Mientras tanto, nuestra unidad se asemeja a la de un ejército en retirada, en lugar de un ejército por adelantado. A menudo competimos entre nosotros en lugar de cooperar. Los cristianos como grupo de personas tratamos de presentarnos como personas seguras de nuestras creencias y competentes en nuestras responsabilidades. Pero como individuos parecemos estar embriagados y confundidos acerca de nuestros planes y propósitos personales. Usamos moda cristianés en nuestro discurso, es un esfuerzo por explicar nuestra fe, y nuestras acciones, pero evitamos medidas numéricas, horarios y claridad, viendo esto como una afrenta a la espiritualidad. Estos problemas no son nuevos, ya que prevalecían en la iglesia primitiva y han perseguido a los cristianos durante 2 milenios. La mentalidad subyacente está tan arraigada en nuestra psique que la excusamos o la ignoramos. El escritor de la carta a los Hebreos comprendió este problema y en el capítulo 11 recordó a sus lectores de los grandes de la antigüedad, quienes por su fuerza de voluntad y obediencia hicieron actos milagrosos y actos de fe y cuyos nombres se registran en la sala de fe. Por su fe, estos hombres y mujeres ejercitaron su voluntad para nunca desesperar, nunca retirarse y nunca ceder ante la incredulidad. Fueron una inspiración y un ejemplo para aquellos que estaban luchando en ese momento, tal como lo han estado con otros a lo largo de los siglos. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que muchas veces las personas tenemos fe y a la misma vez tenemos temor, ¿verdad? Y la fe es lo que nos impulsa a creer y a seguir hacia adelante, hacia las cosas que queremos. El temor es lo que nos detiene y nos pone pausa. Porque si estuviéramos muy seguros de que algo va a ser un buen resultado, ¿qué razón habría de detenernos? Por ejemplo, si tú supieras que si tú vas a la estación de correo, te está esperando una carta, un cheque con $1,000,000, ¿cuándo irías? ¿Hoy o mañana? Ya. O ahorita, si sabes que cierran en 20 minutos, 25 minutos. Sin embargo, muchas veces decimos, no, sí, tenemos estos grandes planes y vamos a hacer estas grandes cosas
y a veces no tomamos acción, ¿verdad? O a veces planeamos y no tomamos acción, o a veces ni siquiera hacemos el plan de lo que hablábamos al principio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Por qué decimos, no, pues bueno, mira, es que ahorita ya me siento muy cansado, se me hace que mejor lo dejamos para mañana? ¿O qué te parece este fin de semana? O sea, ¿por qué es que aplazamos las cosas? ¿Por qué es que no actuamos continuamente? ¿Por qué es que, como dice ahí, por qué no ponemos medidas numéricas a las cosas que decimos que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos detiene a poner medidas objetivas para medir nuestro progreso? Y es tal vez el temor al fracaso, tal vez el temor a decir, híjole, pues, ¿qué pasa si no lo logro? Sí, Angie. Yo puedo hablar por mi propia experiencia y lo que a mí me pasa. Pues saben que yo tengo mi negocio de pasteles y yo registré mi negocio el 13 de marzo de hace 2 años. Y lo hice porque mi sueño ardiente era tener mi negocio, pero también fallece mi madre y mi madre quería que yo tuviera mi negocio, ¿verdad? Entonces hago las cosas rápido, registré el negocio. Cuando lo tenía en mis manos, no sabía qué hacer con él porque I was screaming o porque estaba triste y todas me las dije. Al rato, es que no puedo, es que estoy tratando, es que no me siento bien, es que estoy triste, es que, o sea, todas las cosas que me puede hacer, me hice. Y pasaron 6 meses y a los 6 meses sentí otra vez ese, como dices, o sea, si está en ti como persona y está en ti como algo que sí quiero, al final va a volver y va a volver y va a volver y va a volver. Entonces 6 meses después volvió, me senté y me dije, ok, ¿qué quieres hacer con tu negocio? Si lo tienes y aquí está, porque no invertirle el tiempo, el dinero, la motivación, todo lo que quería antes? Y este año, acaba de empezar en enero, me dije, este año va a ser el año en que yo le dedico, o sea, todo a mi negocio. No more excuses, no dedicarle el tiempo a algo más, o sea, es completamente mi negocio. Y los resultados que he tenido en estos 3 meses, no lo puedo comparar a los 2 años que lo he tenido. Y es solo porque me puse tantas excusas al principio. Y digo, empieza como la culpabilidad de decir, que si lo fuera hecho entonces, en donde estuviera ahorita que ya tengo 2 años con él. Pero hablando personalmente, sí es el miedo al fracaso, o sea, me puse todas las excusas posibles y yo pensaba que no me sentía bien, suficiente, ni que yo era suficiente para poder sacar algo adelante así yo sola. ¿Y qué crees que fue lo que cambió o en qué punto algo cambió? Tomé la decisión otra vez, o sea, fue decir, y como dices, el compromiso. Este año dije, me comprometo a que le voy a echar, como decía mi mamá, todos los kilos a esta meta, a ver qué pasa. Porque como todo el mundo dice, tú tienes que creer primero en tu idea, tú tienes que creer primero en tu producto, tú tienes que creer que tienes algo especial. Y a mí Dios me dio la facilidad de decorar pasteles, me dio la facilidad de tener la mente y la creatividad de crear estas cosas con mis manos. ¿Por qué no? Entonces fue eso, o sea, creer en mí, creer en mi idea y yo quiero ser feliz a mi mamá con todas las cosas que yo hago y cada postre que yo entrego lleva la esencia de mi madre. Entonces, eso es lo que cambió. Excelente. Y felicidades. Gracias. Y imagino que habrás de decir, bueno, pues si tanto logré en 3 meses, ¿por qué no se me ocurrió hace 2 años? ¿Verdad? Y así nos pasa a todos. A veces, yo creo que parte de lo que pasa es que no es fácil, a todos nos gusta la comodidad, a todos nos gusta el comfort zone, ¿verdad? La zona de confort es muy cómoda porque ya la conocemos y porque la pasamos bien. Pero salir de esa zona de confort nos causa ansiedad, nos causa estrés, nos causa temor de lo desconocido. Y a veces cuando experimentamos crecimiento en esa zona, fuera de la zona de confort, y decimos, mira, ya descubrí algo nuevo, ya estoy experimentando algo mejor,
¿Por qué no se me ocurrió antes? Sin embargo, y nos gusta por un rato ese crecimiento y después al rato entramos a otra zona de confort diferente, pero se vuelve a algo conocido. Y hasta cierto punto, parte de lo que muchas personas lo describen, tenemos que morir a nosotros mismos presente para poder lograr el nosotros futuro. O sea, constantemente estar creciendo, buscando expansión, buscando más, no tanto por ambición, sino simplemente porque eso es lo, como dicen, lo que te ha traído hasta aquí no es lo que te va a ayudar para llevar al siguiente nivel. Tiene uno que seguir buscando más. Y en español no sé cómo se dice, pero be comfortable with the uncomfortable. Sí. No sé, ¿verdad? Que estés cómodo con lo que te hace incómodo. Pero bueno, Carla, síguele. 16 personas de fe son mencionadas por nombre en Hebreos capítulo 11. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y otros son anónimos. Hicieron grandes actos de heroísmo y soportaron terribles pruebas. Y algunos experimentaron tortura, muerte violenta y martirio. Sin embargo, perseveraron en la fe y permanecieron allí, a veces sin experimentar la liberación durante sus vidas. La Biblia dice, el mundo no era digno de ellos. Debido a su fe, ejercitaron su fuerza de voluntad aun cuando nada tenía sentido y no había alivio a la vista. No vacilaron ni dudaron en mantenerse firmes, porque sabían que a través de su fe y fuerza de voluntad podrían preservar y así ser victoriosos en la cortina final. Los 3 amigos de Daniel creyeron y le dijeron al rey Nabucodonosor que su Dios pudo salvarlos del horno de fuego y agregó, pero incluso si no lo hace, puede estar seguro que no adoraremos a su Dios. La fuerza de voluntad es el acompañante indispensable de la fe y la fe proporciona la base espiritual y bíblica para la fuerza de voluntad. Los triunfadores en cualquier campo de esfuerzo tienen una gran fuerza de voluntad y con frecuencia son malentendidos y acusados de ser arrogantes por quienes pasan por alto el muy importante principio de que la voluntad determina la integridad del alma. Mohandas Gandhi llamó al poder de voluntad Satyagraha, que significa fuerza del alma. Cuando se enfrentó al poder del Imperio Británico que oprimía al pueblo indio con leyes injustas, Gandhi se mantuvo firme, inquebrantable e impasible. Se quedó solo frente a su poder abrumador y dijo desafiante, podrías meterme en la cárcel y no daré un golpe. Puedes torturarme, incluso romper mis huesos, pero no tomaré represalias. Incluso puedes matarme, pero ¿qué tienes? Solo tienes mi cuerpo, no tienes mi obediencia. La fuerza de voluntad disminuida o ausente en cualquier individuo es muy triste de contemplar, porque para ese individuo nada es definitivo o sólido. Todo es inestable. No hay ningún principio o ancla para la vida salvo el instinto ciego y la ética de la situación. La fuerza de voluntad debe desarrollarse en los corredores secretos de la mente. Encontramos sueños, fantasías, esperanzas, opiniones y pensamientos sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. Ok. Es aquí donde nuestra integridad habita y es aquí donde se desarrolla nuestro sistema de valores personales. Por extraño que parezca, esto se revela por nuestras creencias profesas y la forma en que sobrevivimos a los compromisos secretos que nos hacemos a nosotros mismos en términos de resultados mesurables y plazos. Podemos tender a mantener los compromisos que se han hecho públicamente, expuestos o escritos
siempre que puedan ajustarse a los límites de nuestro sistema de valores secretos, que a menudo tiene cláusulas justificables de deportación que hemos utilizado anteriormente y que usará nuevamente en el futuro. La integridad en relación con nuestra fuerza de voluntad personal se puede medir en varios niveles. Por ejemplo, la integridad que practicamos con alguien a quien respetamos, admiramos o amamos puede ser bastante diferente de la integridad que practicamos hacia alguien que no nos gusta o un competidor comercial o deportivo o un funcionario gubernamental autoritario. Incluso podemos basar nuestro sistema de valores en lo que consideramos son los límites de lo que podemos obtener para obtener una ventaja. Una fuerte fuerza de voluntad supera las restricciones, bloqueos y obstáculos que obstaculizan el cumplimiento de un objetivo y en el largo plazo y el análisis final, el compromiso con uno mismo puede tener el significado más profundo que cualquier otra cosa. A veces todos fallamos, la marca de nuestra gran vocación, pero un colapso continuo de nuestra fuerza de voluntad es inexcusable. Nos despoja de toda satisfacción y nos hace menos de lo que fuimos diseñados para estar en este mundo, para estar en un mundo donde se espera más de aquellos que afirman tener una fe cristiana. La falta de fuerza de voluntad ocupa un lugar destacado en la lista de causas de fracaso en el logro, mientras que una fuerte fuerza de voluntad nos permite superar nuestras buenas intenciones, ampliar nuestra capacidad y finalmente superar las espesas nubes de la academia. Sin fuerza de voluntad nos volvemos cobardes, escondidos en las sombras, sin examinar nuestras vidas en busca de inconsistencias y viviendo de clichés y predicciones falsas. Ok, gracias. Vamos a analizar varias de estas cosas que viene diciendo aquí, ¿verdad? En primer lugar, dice aquí que hay un principio que dice la voluntad determina la integridad del alma. Ok. ¿Qué es la palabra integridad? ¿Qué significa? Unido a un todo. Unido a un todo, ok, me gusta esa definición. ¿Qué más significa para ustedes la palabra integridad? De una pieza, o sea, De una pieza, ok. ¿Qué más? Cuando ustedes dicen esta persona es íntegra, ¿qué significa? confiable. Confiable, ok. ¿Qué tiene que ver la palabra confiable con ser uno, con ser unido? Todo va medio de la mano. Bueno, vamos a voltear al revés. Cuando decimos que una persona no tiene integridad, ¿qué significa? Miente. Que miente, ok. A mí me suena como consistencia. Una persona confiable es consistente con lo que dice, con lo que hace y cómo se comporta. Esa consistencia entre todas esas cosas que unen o definen a una persona que sea íntegra. Ok. Entonces, Consistente con sus valores y sus creencias, ¿no? ok. Entonces, si los escucho, una persona íntegra tiene valores, tiene palabras, tiene acciones Como las y hay una congruencia en todos. Lo que dice que cree, lo que dice que va a hacer y lo que hace y cómo vive, todo es una línea, ¿verdad? Todo se alinea, todo es un conjunto, todo va unido, todo tiene sentido. Y una persona que no tiene integridad dice una cosa y hace otra. Dice que cree una cosa, pero sus hechos la niegan. Entonces no hay una congruencia, una integridad, porque algo está fallando en esa persona. A lo mejor no tiene valores o los valores que dice tener no son realmente sus verdaderos valores en los que cree. Aquí habla de Gandhi. ¿Ustedes qué es lo que saben de Gandhi más o menos? ¿Qué se destacó Gandhi?
la paz, pero ¿qué fue lo que logró con la paz? Logró la libertad del pueblo de India, de los ingleses, sin guerra. Pero ¿cómo fue que hizo eso? ¿Cómo fue que hizo que un billón de hindús se unieran detrás de él? ¿Y qué fue lo que causó? ¿Qué tenía él que causó que los ingleses se rindieran o se retiraran sin que los hubieran atacado? Como que dice, ¿qué es lo que este hombre dominó o logró tener? Desobediencia civil. Desobediencia civil, ok, pero basada en qué? No violencia. Pero basada en principios éticos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona le dicen, quítate. ¿Por qué? Pues porque soy la autoridad. Sí, pero no me quiero quitar. Ok, bueno, pues te voy a golpear. Ok. Te golpean y ahí te quedas. No, no me voy a quitar y te vuelven a golpear. No, no, no me voy a quitar. Te vuelven a golpear. Pues a menos que esa persona sea un sádico y esté dispuesto a matarte, va a llegar un punto donde esa persona se va a tener que decir, si esta persona no se doblega, no se quiebra, no se rinde, está dispuesto a que lo maten, pues a menos que sea un sádico, va a llegar un punto donde va a decir, ching, pues ya no puedo seguir golpeándolo porque el quién es el que se ve mal. Pues él, aunque sea el policía, aunque sea lo que sea, o sea, llega un punto donde no puede y es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? O sea, él los resistía con sus palabras y con sus ojos, o sea, él les decía, voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, y aunque ellos le decían otra cosa, pues a ver cómo me quitas, o sea, primero me tienes que matar, pero no voy a hacer lo que no quiero hacer. Y eso es algo muy fuerte, porque esa fuerza viene de muy dentro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita estoy lidiando con la niña, que tiene 2 años, y pues, a mi parecer, se comporta muy linda la mayoría del tiempo. Pero de vez en cuando ella quiere hacer algo y uno le dice no y ella se aferra, entonces se convierte en una fuerza de qué? De voluntad del adulto contra el niño. O sea, y a veces uno tiene que decir, bueno, pues depende de la circunstancia. Si es algo de vida o muerte, pues me vale gorro que quieras, ¿verdad? Si quieres agarrar un cuchillo, pues no te voy a dejar que lo agarres, no me importa que llores, no me importa que patalees. Pero si es cuestión de, no sé, quiero otro dulce, pues te puedes imponer, pero a veces tienes que decir, bueno, pues realmente vale la pena pelearme por una tontería, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el punto es que la niña está desarrollando su fuerza de voluntad y está midiendo fuerzas porque no sabe, ¿verdad? Está aprendiendo dónde están los límites. Y aquí, interesantemente, muchos adultos a veces hemos doblegado nuestro espíritu a cualquier cosa, muy fácilmente nos damos por vencido, en lugar de ejercer eso, de decir, bueno, quiero ver hasta dónde llego. Ya dije que voy a hacer esta meta, hasta dónde estoy dispuesto a hacerla, o hasta dónde estoy dispuesto a decir, no, pues ya me cansé, mejor regreso a mi zona de confort. O sea, si yo digo que voy a lograr una meta para el 31 del fin del mes y ya hasta el 29 y no parece que la voy a lograr, pues esfuerzo el doble los últimos 2 días que me quedan, o digo, bueno, pues no importa y la hago para el otro mes. Más o menos de lo que se trata este libro, ¿verdad? Que te dice que, como dice aquí, cuando una persona no tiene fuerza de voluntad, dice, nada es definitivo, nada es sólido, todo es inestable. No hay un ancla para la vida, o sea, cuando una persona no tiene esa fuerza de voluntad, pues cualquier cosa se lo lleva el viento, ¿verdad? Dice aquí que
a veces mantenemos compromisos que hicimos en público y a veces no mantenemos compromisos que hacemos privadamente. Sin embargo, si somos una persona de integridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener los dos, ¿verdad? O tener cuidado a que nos comprometemos. Ahora, ¿qué pasa si constantemente no cumplimos las cosas que nosotros nos dijimos a nosotros mismos que vamos a hacer? Aparte de verte mal, pues te puedes defraudar o desmotivarte tú mismo, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que tú dices, ok, le dices a un cliente, voy a llegar a las 10 de la mañana y llegas, ok, perfecto. Pero tú a ti mismo te dices, me voy a levantar a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y suena el reloj, y, ay, qué flojera, no, ahorita no. ¿Qué está pasando en esas dos circunstancias? Quedamos mal. Te estás quedando mal a ti mismo y a lo mejor dices, no, pues no pasa nada, pero sí pasa. ¿Por qué? Porque tu inconsciente dice, esta persona no es de confianza, lo que dice que va a hacer en realidad no lo está haciendo. Entonces, o es mejor no hacer ese tipo de compromisos, o si los vas a hacer, pues aunque te duele en el alma y aunque estés cansado y aunque lo que sea, pues tienes que cumplirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente refuerza quién está en control, tu cuerpo, tu mente o tu espíritu. Ahí es donde uno tiene que decidir, bueno, ¿quién está en control? ¿Mi espíritu, mi mente, mis emociones, mi carne? Porque todos luchan por tener control de tu vida. Pero aquí lo que te está enseñando es que a final de cuentas tienes que aprender a dirigirte por tu espíritu, por tu alma, o sea, por tu ser más interior que dijo, este es el compromiso que voy a hacer, tengo que tener integridad de cumplir lo que dije que voy a hacer. Ahora, no siempre vas a lograr lo que dices que vas a hacer, pero mínimo, si vas a fracasar, te perdría que fracases intentándolo y habiendo puesto todo lo que esté de tu parte por haberlo hecho. No tenemos control sobre lo que hacen otras personas, no tenemos control sobre el clima, no tenemos control sobre otras circunstancias, pero sobre la única persona que tú tienes control es sobre ti mismo. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Dice aquí que la integridad de las personas depende a quién respetamos, a quién admiramos, a quién amamos. Entonces, si nosotros queremos ser personas que logran grandes cosas en esta vida, tenemos que aprender a cumplir nuestros propios compromisos y a tener esa fuerza de voluntad de darles ese seguimiento, ¿verdad? Que no está basado en emociones o en sentimientos o en circunstancias, etcétera. Bueno, ¿quién le gustaría continuar con la lectura? Dale, Fidel. Una fuerte fuerza de voluntad supera las restricciones, bloqueos y obstáculos que obstaculizan el cumplimiento de un objetivo. Y en el largo plazo y el análisis. Perdón, este ya lo hemos leído. ¿Sí? Sorry. Aquí. Una fuerza de voluntad débil generalmente se esconde en la oscuridad de la conformidad y dentro de esa esfera permanece ahogada en las sombras, donde el rendimiento y la disciplina rara vez son necesarios. Para ser real, nuestra integridad debe demostrarse mediante una acción visible e impactante que requiere un acto de voluntad y metas mensurables. Sin algún tipo de aplicaciones mensurables, viviremos mentiras que se alimentan de la esperanza humana y la confianza en la fantasía y buscaremos consuelo en compañía de personas simpatizantes de ideas afines. La fuerza de voluntad te permite levantarte y prepararte con confianza contra un mundo vacilante e inestable. Le permite con su firme resolución personal atraer a los demás hacia usted y encontrará seguridad en el poder de su reputación. Muchas veces en mi larga vida he visto hombres y mujeres de estatura, fama y prominencia destruidos por un lapso de disciplina que arruinó su reputación, destruyó su autoridad y a veces
los dejó económicamente empobrecidos y sin amigos. Todos debemos estar en guardia contra malas elecciones y comportamientos e implicaciones inapropiadas. Debemos permanecer centinelas en la puerta de nuestras mentes, desafiando los pensamientos a medida que ingresan y midiendo esos pensamientos por sus posibles consecuencias, si queremos evitar problemas continuos y resultados dolorosos. Protege tu reputación contra tus fragilidades y oportunidades seductoras. Evalúa todo con el sistema de valores más alto posible, teniendo en cuenta que la reparación es un sustituto deficiente para la prevención. Nunca pase por alto el hecho de que su reputación será examinada continuamente y debe estar en guardia contra cualquier infracción de su sistema de valores dentro o desde fuera. Hay varias formas prácticas en que podemos hacer esto. Y ahora me gustaría compartir con ustedes un método de protección contra la intrusión o el daño que he utilizado en mi propia vida. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que en nuestra mente, haz de cuenta que hay como una puertita y donde van a entrar muchos pensamientos, muchas ideas, muchas cosas, pero tenemos que estar siempre cuidando qué es lo que dejamos que entre y qué es lo que entretenemos y qué cosas tenemos que no dejar que entren. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos que hay personas poderosas ante el mundo que están a cargo de corporaciones o políticos que de repente sale un escándalo? Ah, que esta persona, pues ahorita ya lo de menos es que se vayan con otra mujer, ¿verdad? Que no sea su esposo. Ahorita ya hacen escándalos más gachos de que, que violó a un niño, o que hizo cosas así. Y dice uno, pero ¿cómo es posible de que hagan eso? Pues no llegó de ahí a la noche a la mañana, no llegó de ahí de un día para otro. O sea, esas personas no tiran todo por la borda en un instante. ¿Qué fue lo que pasó con esas personas? Poco a poco le fueron abriendo la puerta a malos pensamientos y en lugar de cerrarla rápidamente, pues los entretuvieron, jugaron con ellos. No, bueno, ¿qué tal si sí? No, tal vez empiezan a ver cosas que no deben o hacer cosas que no deben y de repente, bueno, pues lo hacen una vez, uy, pues qué vergüenza. Pero al rato, bueno, pues lo hago segunda vez, tercera vez. Yo creo que ya para cuando los cachan, no es la primera vez. Ya tenían rato que ya habían bajado la guardia, ya habían callado la conciencia y ya empezaron a hacer cosas que no debían, ¿verdad? Por eso dice ahí que tienes que examinar este, tu conciencia y tu reputación. O sea, dice que son dos lados de la misma moneda. Uno es hacia el mundo y el otro es hacia ti mismo. Y protegernos, dice, proteger Sí. tu reputación, ¿no? Sí, y dice, y cuidarte de malas decisiones, ¿verdad? Esas decisiones se toman todos los días. Esas elecciones, dice, comportamientos, etcétera, se toman todos los días. Una persona que roba, no roba de repente de un día para otro. Una persona que hace, ¿cómo se dice? Embezzlement, o sea, que se apropia dinero que no es de él, del negocio, pues no lo hace de un día para otro. Claro. Una persona que hace una tranza no la hace de un día para otro. Todos estos son procesos que van poco a poquito, primero un centavo, después $1, después $10, después $1,000 y poco a poco hasta que la gente ya pierde la vergüenza hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, es de lo que está hablando. Bueno, vamos a síguele, Fidel. Creo que no era lo anterior. No, aquí decía que iba a hablar de un método. Sí. Durante mis primeras luchas por ordenar mi vida, hice varias cosas que fueron muy útiles. De vez en cuando participaría en discusiones con otros jóvenes que aspiraban a tener éxito y con frecuencia la conversación se centraría en las metas y los objetivos y los medios para lograrlos, junto con los principios, planes y propósitos.
A menudo durante nuestras discusiones tensas y a veces extravagantes, nos hacíamos preguntas para poner a prueba nuestras metas, planes y propósitos en contra de nuestras ideas y principios, tratando de obtener ideas que pudieran ayudarnos a nuestra lucha para construir algo de importancia en nuestras propias vidas. Mi muy fuerte ética de trabajo parecía estar en desacuerdo con mi falta de capacidad y comprensión e hice un compromiso casi imprudente de estudiar y aprender de hombres más experimentados. Descubrí que esto me dio una sensación de precaución que aún me acompaña ahora. Además, mientras otros buscaban los principios del éxito, creé una lista de las cosas en las que estaba dispuesto a fracasar, de modo que como primera y más alta prioridad, poder proteger mi reputación como esposo, padre y hombre de negocios cristiano. Mi capacidad para adherirme a la lista de las cosas en las que estaba dispuesto a fallar era para ser probado en muchas ocasiones. Luché con desilusiones y fracasos, pero lo más peligroso de todo fue el éxito y la medida de la fama que siguió. Descubrí que el poder y la ambición pueden crear fácilmente un caldo de cultivo para el engaño. Siempre estuve preparado para fracasar en lugar de negar mi fe o convertirme en infiel a mi esposa o ser irrespetuoso con mi familia. Y estas cosas fueron puestas a prueba durante los muchos años que siguieron. Doy crédito por los resultados que se han logrado a través de los años a un Salvador infalible que a través del Espíritu Santo me dio la voluntad de mantener la fe independientemente de las circunstancias y los cambios culturales. Ahora puedo ver y decir con toda confianza que la voluntad determina la integridad del alma. Ok. Entonces, esa frase, ¿verdad? Que dice que estaba dispuesto a fracasar. Como que dice lo que está diciendo es que primero prefiero fracasar que hacer algo indebido. O sea, si, por ejemplo, si me dice, no, pues te doy este negocio, pero dame esta mordida. Pues no, prefiero no hacer una venta que hacer una venta chueca, ¿verdad? O bueno, pues, eh, no sé, que hubiera una situación de infidelidad, de que dice, bueno, pues mira, pues vente conmigo, como le pasó en la historia de José en la Biblia, ¿verdad? Que la mujer le decía, pues vente conmigo, y él decía, no, o sea, él prefirió que lo echaran a la cárcel que acostarse con la esposa de su jefe. ¿Por qué? Porque hay cosas donde dices, estos principios no los voy a violar y prefiero perder todo que perder mi integridad. Como dice ahí, ¿verdad? La voluntad determina la integridad del alma. Claro. Ok. ¿Quién le gustaría leer? Bueno, ya es la última. Sí, pues vamos a acabar esta y luego nos vamos al break. Sí, para ti será lo mismo. Ahora podría ser el momento de hacer un inventario serio de tu propia integridad y fuerza de voluntad para hacer lo que necesitas hacer en términos de respetar los plazos y abstenerte de justificar las excepciones. Tú siempre debes comprometerte y realizarte más y mantener reservas sensatas en todas las cosas como una preparación para retrasos o errores o ser decepcionado por otra persona. Mi consejo final al cerrar este capítulo es nunca firmes un contrato, hagas un compromiso, ni ofrezcas tu endoso a menos que tengas una comprensión completa y absoluta de la situación. De lo contrario, podría ser llevado por un camino que no deseas ir. Sin embargo, en el análisis completo y final debes entender que cuanto más te aíslas del riesgo, más te aíslas del éxito. Ok. Entonces, dice aquí que eh, antes de hacer un compromiso, tenemos que analizarlo bien. ¿Por qué? Porque cuando nos comprometemos a algo, tenemos que cumplirlo. O sea, no podemos decirle a una persona, te veo a tal hora y a la hora no vas. No puedes decir, voy a hacer esto y no lo haces. O sea, todo lo que comprometemos tenemos que cumplirlo. Entonces, por lo mismo, tenemos que tener control sobre las promesas que hacemos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota?
¿Alguna duda antes de irnos al break? No. ¿No? Bueno, vámonos a un break de 3 minutos, 5 minutos y ahorita regresamos. All right. Sale. Yami. Bueno, bienvenidos de nuevo, ya estamos aquí. Estábamos ahorita platicando en el break, ¿verdad? Un ejemplo que les daba de que todo lo que vemos en estos cursos, pues lo puedes tomar como algo teórico, si lo único que haces es escuchar la clase y hasta ahí, pero es algo práctico. Si dices, bueno, ¿cómo puedo implementar este material en mi vida esta semana? ¿Verdad? Les daba el ejemplo de alguien que quiere perder peso, donde digo, bueno, pues una cosa es perder peso y otra es hacerte un plan de 90 días, donde dices, bueno, pues estos van a ser mis metas a 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Y en el primer mes, este va a ser mi plan de ejecución, voy a ir a contratar un nutriólogo, voy a comer este tipo de comida, voy a hacer esta cosa para evitar tentaciones, etcétera. O sea, donde ya empiezas a hacer el plan, ¿verdad? También les comentaba el ejemplo de que mi papá ahorita, decidió vender su edificio y pues ha tenido que tomar una serie de planes y decisiones para llegar a ese punto de una negociación. Precisamente hoy llegó el contrato y pues antes de llegar a ese contrato, pues tuvo que haber una serie de actividades que lo llevó a ese punto y aún después de que se haga el contrato, pues aún hay otra serie de actividades, ¿verdad? Una inspección, financiamiento y a final de cuentas, pues hacer el cierre. Y así es con todo, o sea, todo lo que nosotros hacemos tiene su plan de ejecución, que fue lo que hablamos al principio de la clase de hoy, desglosar tus metas, desglosar tus actividades, asociar recursos, quién lo va a hacer, con cuánto dinero, cuándo lo van a hacer, la secuencia, pero a final de cuentas lo que te va a transformar ese plan en una realidad, pues es la acción permanente y la fuerza de voluntad que te va a llevar de una cosa a otra, a otra, a otra, a otra. ¿Por qué? Porque estás apoyándote en la visión a futuro de lo que quieres y en el compromiso hacia atrás de lo que decidiste que vas a hacer. Entonces, yo sé que muchos de estos conceptos suenan un poquito teóricos, un poquito abstractos, pero cuando ya los vas entendiendo todas las herramientas y todas las piezas una por una, pues es muy poderoso porque realmente marca la diferencia entre las personas que nomás son wishful thinkers, ¿verdad? Las personas que nomás están ahí soñando en el aire y que nunca logran nada, de las personas que son, como dicen, movers and shakers, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Son las personas que mueven el mundo. Por ejemplo, Elon Musk, ¿qué dirían ustedes de él? ¿Es un soñador guajiro o que es un hombre de acción tremendo? Y yo lo más digo, ¿cómo le hace? Pues si tiene 24 horas. ¿En qué momento maneja 3 compañías completamente diferentes? No sé, pero de alguna manera ese hombre mueve montañas y mueve pasos agigantados, ¿verdad? A escala global. Es increíble. Pero pues eso te habla acerca de su fuerza de voluntad y de su integridad que él tiene para lograr todas esas cosas. O sea, si de repente Elon Musk dice, vamos a hacer esto, pues creo que la mayoría de las gentes creen que lo va a lograr. No creo que mucha gente se ponga a dudar y decir, no, no creo, a mí se me hace que es un soñador. Tal vez en otros años no lo tomaban tan en serio, pero ahorita no creo que nadie no lo tome en serio.
Bueno, vamos a leer el capítulo 2 y a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Ok, ¿alguien le gustaría comenzar? Sí, claro. Hace algunos años fui invitado a hablar en un colegio bíblico a estudiantes que estaban siendo preparados para el ministerio como pastores y misioneros. Estos jóvenes muy animados estaban ansiosos por aprender y como un hombre de negocios cristiano, fui invitado a compartir con ellos mis pensamientos sobre el poder y la carga de compromiso. Durante un tiempo de preguntas muy entusiasta, la conversación se movió a temas más mundanos, como llegar tarde a las reuniones y cuánto tiempo uno debe esperar para que los recién llegados comenzar una reunión. Mientras sucedía todo esto, una señorita comentó que algunas mañanas le costaba trabajo darse prisa y necesitaba más tiempo para prepararse. Y casi tan pronto como ella dijo eso, otras dos del grupo dijeron que tenían el mismo problema. En ese momento me pidieron que brindara alguna información. Mirando directamente a la joven que había hablado primero, lo reté al decirles, ahora que han escuchado que otros estudiantes sienten lo mismo que ustedes sobre lo difícil que es llegar a tiempo, ¿eso no los hace sentir mejor? A lo que todos respondieron con un enfático sí. Luego les dije, ahora que tienen otras personas que están de acuerdo con ustedes, ¿no le ha quitado eso la obligación de hacer la corrección? La respuesta lenta, callada y reflexiva fue, sí, supongo que tiene. Nuestra fuerza de voluntad no siempre está en desacuerdo con los demás, pero cuando está en desacuerdo, el testamento es independiente y no requiere ningún otro acuerdo que no sea la garantía de una conciencia clara y de una convicción firme. Permanecer solo no crea angustia en uno mismo si te atrapa un pensamiento, una situación, un desafío que abarca tu ser interno hasta el punto en que puedes ver claramente lo que está bien y lo que hay que hacer. En mi recuerdo de la historia, la grandeza nunca ha sido producida por un comité o un grupo de personas que generó una idea. Descubrimiento, cambio sin ser estimulado primero por alguien que estaba solo y al hacerlo era un provocador para los demás. Listening of the Lord God and pain. Remember to keep all the En un grupo puede experimentar relaciones, comodidad, un compartir de cargas, un oído que escucha, una tabla de resonancia conversacional, una pausa refrescante para recordar y la interacción de la compañía humana. Sin embargo, se desarrolla una fuerza notable cuando se está solo, porque quedarse solo exige que reconsidere su posición, elimine las dudas persistentes y cree estrategias nuevas y no desarrolladas. Winston Churchill permaneció solo durante 6 años como alarmista parlamentario radical contra Adolf Hitler y el movimiento nazi. Y en ese momento muchos de sus amigos y colegas se distanciaron de él, alegando que era un belicista que ya había pasado su tiempo y debería retirarse en silencio. Churchill estaba tan seguro de su posición y de las afirmaciones que afirmaba que se había fortalecido hábil y persistentemente por sí mismo de lo que probablemente hubiera hecho si hubiera habido un grupo detrás de él. De hecho, en su mayor parte, sus colegas parlamentarios estaban tan cansados por sus persistentes afirmaciones de que llegaron al punto en que trataron de que fueran destituidos del Parlamento. Si Churchill no se hubiera mantenido firme solamente se reunía y buscaba cada vez más información y pruebas, nunca se habría convertido en el primer ministro de Gran Bretaña y uno de los héroes más grandes del siglo XX. Seguro de su terreno, examiné sus motivos, acepte que las llamadas telefónicas no pueden ser devueltas y las cartas y correos electrónicos no pueden ser respondidos. Recuerda que la minoría casi siempre inicia con lo que es correcto, mientras que la mayoría puede confirmar lo que es correcto, pero rara vez lo inicia. Hace un tiempo atrás, mi hijo y yo conducíamos desde nuestra finca hacia la ciudad y durante nuestro tiempo juntos recordamos las predicciones muy claras que habíamos hecho 10 años antes con respecto a la próxima recesión mundial. Estábamos convencidos de que la economía de los Estados Unidos de América colapsaría y que muchos bancos e instituciones se volverían insolventes.
y que los efectos catastróficos serían sentidos por la clase media rica y los pobres de todo el mundo. Nuestras predicciones fueron tan claras y matemáticamente precisas que mi hijo y su amigo produjeron una película galardonada llamada Millennium Money, basada en todas las predicciones que se producirían en los próximos 10 a 12 años. En ese hermoso viaje a la ciudad, solo unos meses después del comienzo de la crisis económica y con mucho más por venir, le comenté a mi hijo: esta es una vez en la que siento que no hay placer en tener la razón. Si tienes fuerza de voluntad y convicciones suficientemente fuertes, te sentirás solo incluso en medio de una multitud. Porque no es la ausencia de personas lo que te hace sentir solo, es la ausencia de otros que comparten tus perspectivas, planes y metas mensurables. Estar solo en los confines de tu voluntad te aparta y te aleja de la sofocante conformidad de las masas, donde los pensamientos y el progreso son limitados, se sofoca individualmente y se sofoca la voluntad del individuo. Los líderes empresariales y los desarrolladores solo entran en escena después de que un individuo ha creado un tema, producido un producto o declarado un compromiso. Es por eso que todo tiene que comenzar en la mente de un individuo que tiene una voluntad inquebrantable y está preparado para actuar solo. La historia de la iglesia cristiana está llena de historias de individuos que se quedaron solos, solo para ser martirizados, ridiculizados o despreciados. Pero a pesar de todo, establecieron un alto estándar de convicción y lograron obedecer en su vocación celestial. Wycliffe, Lutero, Calvino y en tiempos más recientes, Spurgeon, Wingfold y Moody fueron todos hombres que se mantuvieron solo y realizaron acciones notables contra la opinión pública y muy a menudo contra la Iglesia ortodoxa de su tiempo. Se enfrentaron a la popularidad, el resentimiento y la oposición, ya que se enfrentaron solos contra la... Sí. Ok. Bueno, aquí, si nos regresamos poquito, está hablando de varios ejemplos de la vida real, de gentes que en cierto punto han tenido que estar solos contra todo el mundo. O sea, el primer ejemplo que nos dio fue de Winston Churchill, donde dice: Churchill por 6 años estuvo advirtiendo de lo que él venía, de la amenaza que él veía con Hitler y los nazis, y dice que todo el Congreso estaba en contra de él al punto que ya querían que ya se callara y ya se saliera, y sin embargo al rato él se convirtió en el líder de Gran Bretaña, que permitió pelear en contra de Hitler y vencerlo. O sea, ¿qué pasa si él se hubiera debilitado y hubiera dicho: bueno, pues total, pues ya les caí mal, mejor ya cierro el pico y ahí muere, ¿verdad? Hubiera sido uno más de ayer. Pues sí, y los hubieran arrasado y probablemente ahorita todos estaríamos hablando alemán, ¿ves? Como dicen. Acá en el otro ejemplo habla acerca de este video que yo se los recomiendo, se llama Millennium Money. Ese video yo lo vi por primera vez en 1998. Y está muy grueso porque en él predijeron ¿se acuerdan de la caída que hubo en el 2000 al 2002, que se cayó el .coms y se cayó todo eso de la bolsa? Sí. Todo eso ellos lo estuvieron prediciendo desde aquel entonces, y realmente ese video, si lo viéramos hoy, pareciera que aplica al día de hoy. O sea, ¿por qué? Porque todos esos advertencias hasta cierto punto solo se han hecho peores las situaciones. Porque ahorita está peor la deuda nacional, está peor la inflación, está peor todo de lo que hablaban en ese video. Pero en ese momento pues se requiere cierta valentía para ir en contra de la mayoría de las gentes. Acá está hablando de líderes de la iglesia cristiana, donde pues muchas veces tuvieron que pelear en contra de las masas, porque pues a las masas no les gusta que les digan pues, lo que no quieren escuchar. Pero en todo momento lo que te está diciendo es que a final de cuentas, si tú quieres salir adelante, tienes que pararte firme en tus convicciones. Tienes que estar seguro de lo que crees, por qué lo crees, y simplemente pues tienes que marchar, independientemente si estás solo o si la gente se quiere unir contigo, tú tienes que seguir adelante.
Pero bueno, no sé si sea como un Sí. mensaje directo, Alex, o subliminal de que te da, bueno, yo lo entiendo así, de que ese tipo de gente o ese tipo de personalidad con una fuerza de voluntad alta, pues como que su tendencia es aislarse, ¿no? Como que su tendencia es estar solo. Sí, pues muchas veces porque lo que están diciendo va en contra de lo que es popular o lo que toda la mayoría de la gente cree o apoya. Y y curiosamente muchas veces toma tiempo para que el resto de la gente vea y diga, ah, sí, esta persona Tenía razón. tenía razón o esta persona fue muy valiente en su momento o vio las cosas antes de que le fueran obvias al resto de las personas. Y ha habido gentes que pues han tenido que pagar con su vida. Por ejemplo, pues Martin Luther King, él siempre estuvo peleando, ¿verdad?, en contra del racismo y en contra de esas cosas, o de los derechos de los African Americans, ¿verdad? Pero pues le costó su vida a final de cuentas. Sin embargo, pues estuvo dispuesto a siempre estar peleando por esas cosas y sin hacer borlotes, o sea, sin pelear, sin usar violencia, ¿verdad? Fue el mismo modelo de Gandhi. Y pues así hay todo. Yo me acuerdo cuando estaba la pandemia, la gente se partió en dos, en cierto aspecto, o sea, los que estaban a favor de las vacunas, los que estaban en contra de las vacunas, y cada quien creía tener la razón y se peleaba en contra de los otros. Y a mí me tocó ver situaciones pues muy tristes aún dentro de la familia donde pues la gente, no, si tú no estás vacunado, no te acerques, no vengas a mi casa, casi como si fueran leprosos, ¿verdad? Y la gente se peleaba y todo el mundo creía tener la razón contra el otro. Y pues está gacho, porque pues quién, quién estaba bien, quién estaba mal. Ahorita, tristemente, puedes ver que muchas personas, pues a veces les salió el cobre hasta cierto punto porque yo siempre digo, bueno, cuando no estás de acuerdo con alguien, pues mantente firme en lo que tú crees, pero no necesariamente te da el derecho de ser grosero con otra persona. Especialmente si por mucho que tú creas que sabes todo, pues a la hora no todos sabemos todo. O sea, no sabemos cuál es como dicen, está mi verdad, está tu verdad, pero está la verdad. O sea, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Y me acuerdo que en ese entonces muchos personas de los noticieros fueron muy groseras. Había gentes que decían, no, pues los que no se vacunaron y los deberían de aceptar en el hospital, hay que se mueran y que no los... O sea, casi empezaron como a tratar a las personas como subhumanos. Ahorita, por ejemplo, escucho mucha palabrería en contra de los inmigrantes, estos que se están viniendo de Venezuela y etcétera, ¿verdad? Y dicen, no, pues especialmente muchos del lado republicano, que dicen, no, pues que son criminales, son violadores, son quién sabe qué, ¿verdad? Son ilegales. Y digo, pues sí, o sea, sí son ilegales, pero no son violadores ni son criminales, o sea, simplemente son personas pobres que están tratando de sacar adelante su familia que tienen allá y alguien les contó que aquí había oportunidad y pues alguien les vendió el sueño, la idea y se dejaron venir y muchos de ellos llegan aquí semivivos, muchos viven en la calle ahí en el frío, o sea, ¿por qué? Sí, pues porque ahorita, digo, yo he tenido algunos de ellos aquí trabajando aquí, entonces, pues uno platica y uno ve sus historias y pues dice uno, wow, pues está canijo las circunstancias en las que han vivido, cómo llegaron aquí y luego pues, todo lo que les depara, porque pues no es como que llegar aquí es el paraíso. Claro. O sea, llegan aquí, pues ahora tienen que chambear y tienen que ver cómo sobreviven y pues está canijo. Entonces, digo, aparte de todo lo que ya han pasado, como que demonize, ¿cómo se dice? O sea, hacerlos como si fueran la peor escoria de la sociedad, pues sí se me hace muy triste y muy gacho. No dudo que haya un violador ahí de vez en cuando, no dudo que haya un asesino ahí entre la bola, pero digo, pues cuántos violadores y asesinos no hay aquí que nacieron en este país, o sea, como para decir, ah, ellos son
o pintar a toda la gente con esa palabra. Digo, pues se me hace gacho, pero pues bueno. Pero pues así es la vida, ¿verdad? Entonces, pues, yo ni sé ni cómo fue que me llegué a ese tema, pero pues sí, o sea, simplemente uno tiene que mantenerse firme en la convicción que uno tiene y pues todo eso, como dicen, hay que te caiga el agua como si fueras pato, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. ¿Quién estaba leyendo? ¿Quién quiere leer? Si no, le sigo yo. Bueno, dice aquí, cuando estás solo, es importante que estudies e investigues lo que estás haciendo o que estás por hacer, porque en algunos casos parece que la preferencia por estar solo tiene muy poco que ver con la voluntad, sino que representa una falta de voluntad para enfrentar la crítica o la corrección. Muchas veces en asuntos importantes he estado preparado para ir a la televisión para debatir mi punto de vista e incluso a veces para enfrentar a una multitud enojada. Esto me hace reexaminar mis hechos y opiniones en detalles minuciosos para asegurarme de que no me estaba burlando o no estaba dispuesto a aceptar que estaba equivocado. Hace algunos años mi posición personal sobre algunos temas creó un interesante especial de televisión de 1 hora. Mientras estaba sentado en un estudio de televisión confrontado por casi 50 personas que se oponían a mí, fui interrogado y parecía como si me estuvieran interrogando ante una audiencia de televisión nacional sobre cuestiones que cubrían muchos asuntos políticos, religiosos, sociales y financieros de la época. En general, encuentro tales ocasiones estimulantes y esta no fue una excepción porque la oposición provenía de personas de una gran cantidad de edades y antecedentes étnicos y culturales, lo que hizo que para mí fuese relativamente fácil dividirlas en grupos que pronto se opusieron, vacilaron porque su voluntad era fluida y ni razonada ni fuerte. Muchos grandes pensadores se quedan solos para reflexionar sobre sus pensamientos y considerar sus acciones, porque piensan lo impensable e incluso lo inimaginable. Durante muchos años, como estudiante de la Biblia, estaba convencido de que Jesús no era tan pobre como muchas personas lo habían retratado y que muchos de sus discípulos estaban en los negocios. Y sin embargo, algunos creyentes muy piadosos se burlaron de mí. Cuando pagué y recibí investigaciones sobre ese tema, no me sorprendió que el oro, el incienso y la mirra que se le habían dado a Jesús tuvieran un valor muy significativo. Y mientras crecía, hubo un auge considerable en la construcción en el área donde él vivió y trabajó. Parecía que nadie había pensado en investigar seriamente la riqueza de Jesús durante 2000 años. Parece que la mentalidad de pobreza es más conveniente para algunos porque si sigues esa filosofía, significa que no tienes que actuar y si no rindes, no ganas y si no ganas, no puedes dar y el diablo tiene el sartén por el mango. Cuando piensas de fábrica, estás obligado a estar solo hasta que tu idea sea aceptable, creíble, necesaria o factible. Si bien la soledad de la persona con una fuerte voluntad es indiscutible, hay algunos aspectos positivos. Por ejemplo, cuando ejercitas tu voluntad, otros pueden, por desacuerdo, miedo o incredulidad, encontrarse incapaces de estar contigo. Esto te libera de tener que depender de tu postura, de su postura moral o confiabilidad y estás solo para reflexionar los músculos de tu propia certeza y fortaleza. Espérame un segundito. Moral sin tener que mirar por encima del hombro para ver si alguien más siente lo mismo que tú. Esta historia de Jesús está interesante porque tiene otro librito donde te habla de eso en más detalle. Y muchas veces nos han platicado una cierta historia, especialmente en Navidad, donde se ve el pesebre y que es lo que siempre muestran. Se ve Jesús y María y José y el borreguito y el burrito y el no sé qué ve ahí en el establo. Y sí, efectivamente Jesús nació así en esas condiciones. Sin embargo, si lees correctamente lo que le llamamos los 3 Reyes Magos, ahí no dice que eran 3, le dieron 3 regalos que fueron oro, mirra e incienso. Sin embargo, no dice que fueron 3
como dicen, como lo pintan, ¿verdad? Como tres señores que llegaron en un camello y en un caballo y no sé qué, vean un elefante. Lo que sí dice la Biblia es que dice que cuando llegaron a Jerusalén, dice que ellos vieron su estrella en el oriente cuando él nació. Entonces, imagínate, vamos a suponer que Jesús nació en Belén y estas personas tal vez vivían en que ahorita es Irak o Irán. Y dice que cuando ellos vieron la estrella, se fueron, como quien dice, se fueron caminando a ir a conocerlo. Y decían que él era el rey de los judíos. Entonces, ¿a dónde fue que se dirigieron? Se dirigieron a Jerusalén. Jerusalén es donde estaba el rey Herodes y le dijeron, ¿dónde está el nuevo rey para que lo adoremos? Y dice que causó una gran conmoción en la ciudad. ¿Tú crees que tres personas van a causar gran conmoción en una ciudad? No. ¿Qué es lo que tuvo que haber causado una gran conmoción? Pues que llegara un gran ejército y que dijeran, vamos a hablar con el rey. Oye, pues imagínate, si llega un ejército a otra ciudad, pues ¿qué va a pasar? ¿Nos van a invadir o qué está pasando? ¿Verdad? O sea, y que dije, no, pues venimos a buscar al rey. Dice que Jesús, digo que, ¿cómo se llama? Herodes les dijo, a ver, ¿dónde fue que se supone que nació? En Belén, pero para cuando ellos llegaron a Belén no era el mismo día ni la misma semana. Jesús ya vivía en una casa porque dice que llegaron ellos a la casa, no dice que llegaron al establo. Cuando le entregaron ese tesoro o esa cosa que le dieron, pues se lo dieron a un rey. ¿Cuánto sería el tamaño de un tesoro, de un regalo adecuado para si vienes a honrar a un rey? ¿Eh? O sea, realmente tus fans. Algo grande y sustancioso. Y si lo traían desde otros países, ¿tú crees que tres personas no los iban a robar en el camino? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenía que venir? Pues un ejército protegiendo ese tesoro. Entonces dice Peter Daniels que a través de toda esa cosa que él ha estudiado, él cree que el valor de lo que le dieron a Jesús fueron como 400 millones de dólares. El incienso, la mirra y El oro. el oro. Ahora ponte a pensar, Jesús anduvo 3 años predicando, 3 años y medio. ¿Él de qué vivía? Le daban la gente donde lo llegaban. ¿Y dónde dice que la gente le daba algo? Que él andaba pidiendo. Al contrario, él andaba yendo de pueblo en pueblo y la gente lo buscaba a él. Él nunca anduvo ahí como ahora andan las iglesias pidiendo su diezmo, su limosna o su lo que sea. ¿Por qué? Pues porque él dice que tenía un tesorero. La multiplicación de los peces los compró. No, pues sí los multiplicó, pero a lo que voy es que, o sea, él era independientemente financiero. Cuando él se murió y que lo crucificaron, dice que no quisieron romper su ropa, prefirieron echar suertes. ¿Por qué? Porque era ropa fina. Entonces, toda esta idea que tenemos que Jesús era pobre es nomás una idea que nos vendieron, pero Jesús nunca fue pobre. Jesús siempre fue financieramente independiente. Entonces, él se pudo mantener a sí mismo 3 años sin ningún problema. Él dice que se hizo pobre cuando comparas de dónde venía, del cielo a la tierra. O sea, en el cielo dice que tienen calles de oro. Pues aquí no, yo nunca he visto ninguna calle de oro. Entonces, pues se hizo pobre relativamente en el sentido de que vino de donde él vivía a esta tierra. Pero incluso aquí en esta tierra, si tú estudias muchos de los personajes bíblicos, no dice que eran pobres. Abraham no era pobre. Al contrario, dice que era sumamente rico. ¿Rico en qué? En oro, en plata y en ganados. Era tan rico que tenía más de 300 sirvientes. ¿Cuántos de nosotros tenemos 300 sirvientes?
Entonces, como que hay muchas cosas que nosotros a veces tenemos que cuestionar, por llamarlo así, esas ideas que nos han vendido. Y está interesante, digo, no, yo no sé si tiene razón, a lo mejor no eran 400 millones, pero seguro no eran 2, 3 monedas. Por eso fue que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque ya cuando ellos llegaron, Jesús probablemente ya tenía cerca de 2 años. O sea, no era un bebé en un pesebre. O sea, ellos no llegaron a un pesebre. Pues digo, o sea, está interesante, ¿verdad? Todo lo que, muchos de esos temas. Bueno, ya es casi hora de concluir. Vamos a avanzar aquí. Dice aquí, en tiempos difíciles puede ser difícil recordar que Dios está comprometido con tu desarrollo. Pero cuando te pones de pie con los santos de la antigüedad, siempre puedes estar seguro de la validez y confiabilidad de la palabra de Dios. Mi amigo Sir Bruce Small, ahora fallecido, fue por un tiempo como un padre sustituto para mí. Era un cristiano fuerte con su gran visión, capacidad y gran voluntad. Se convirtió en uno de los empresarios y filántropos más famosos de Australia. Sir Bruce Small construyó el negocio más grande de fabricación de bicicletas en el hemisferio sur antes de entrar en bienes raíces de una manera muy grande. Una de sus especialidades era el drenaje de tierras pantanosas y su sustitución por vías fluviales y canales, creando sitios de construcción que se convertirían en las principales ubicaciones deseadas en Australia. En la década del 1960, una restricción crediticia severa golpeó a Australia. El dinero es difícil de conseguir, fue difícil de conseguir y los bancos se mostraron reacios a prestar, pero Sir Bruce perseveró. Aunque casi solo introdujo un mejor producto, se especializó en sus considerables habilidades de marketing y al mismo tiempo tuvo una actitud optimista, una sonrisa en su rostro y una palabra alentadora para todas las personas con las que tuvo contacto. Lamentablemente, la restricción del crédito se prolongó durante varios años, pero Sir Bruce se mantuvo resistente y optimista, mientras todos los que lo rodeaban hablaban de tristeza y fatalidad y lo instaban a renunciar. Algunos años más tarde, cuando se convirtió en uno de los hombres más ricos de nuestro país, agradeció a los bancos por quedarse con él durante ese largo y difícil viaje financiero y les dijo que a veces él había colgado por la piel de sus dientes y que fácilmente podría haberse arruinado varias veces. Los bancos se sorprendieron cuando se dieron cuenta de la verdad de esta declaración y dijeron que debido a su fuerte voluntad y su disposición alegre, habían pensado que todo estaba bien y que no había ningún problema, y por lo tanto creían que era un buen riesgo. Entonces, ¿cuál es la lección? Simplemente que la voluntad es un compañero solitario, pero también puede ser un compañero fiel y un amigo inspirador cuando internaliza su poder a través de una gestión sabia y cuidadosa. Cuando llegas al final de este capítulo, quiero dejarles algunos consejos sólidos y probados. Habrá momentos en que te sentirás abrumado, marginado, sin amigos y vencido en número. Estás solo con tu voluntad y tus convicciones sin ser molestado por multitudes o seguidores. Tu espíritu está decaído, tu mente está en blanco y tu chico está agotado. Has hecho todo lo que puedes y no te queda más piedra que dar vuelta. Es entonces cuando necesitas afirmar en voz alta y segura las siguientes palabras basadas en Efesios capítulo 6, versículo 13. Después de haber hecho todo, estaré pues firme. Luego, con el tiempo, verás que todo encaja y te convertirás en uno más grande y desarrollarás una mejor perspectiva. Entonces, básicamente el título era que la voluntad es solitaria. O sea, muchas veces tienes que estar dispuesto a estar solo y perseverar, aunque el mundo se te voltee encima, pero si estás convencido de lo que crees y de lo que quieres, pues Dios nunca te va a dejar y Él siempre va a estar contigo y te va a ayudar a que las cosas salgan adelante. Ese señor Sir Bruce Small, dicen que fue muy rico en propiedades y que tenía un rancho que era más grande que el estado de Texas. Imagínate. Wow. Es que Australia es un país más grande que Estados Unidos. Así que sí ha de haber sido bastante
Grande su bastante rico, pero bastante grande su opinión, por su visión, por eso está interesante eso que dice que los bancos le seguían prestando por su optimismo, por su actitud, sin saber realmente su situación verdadera. Claro. Bueno, pues, ¿qué es lo que se llevan con ustedes de lo que platicamos el día de hoy que les va a servir esta semana? Cuéntenme. La voluntad es algo muy fuerte, muy poderoso, más poderoso que cualquier otra cosa, ¿no? Va muy de la mano con la disciplina. Tienes voluntad y disciplina y puedes lograr las cosas que te estableces. ¿Qué te propones? Así es. Propones. Ajá. Aunado a la fe, lo que dice Fidel, Fidel. aunado a la fe, así es. Ujú. ¿Qué más se llevan con ustedes esta semana? ¿De qué manera pueden poner todas estas enseñanzas en algo práctico? Ir poniendo las metas de poco a poco para ir cumplir cada una. Ir poniendo las metas y irlas cumpliendo poco a poco. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Carla, Magda, Ceci, César. En mis notas, el plan más el compromiso más la fuerza de voluntad te lleva a cumplir tus metas. Ok, el plan más el compromiso Más la fuerza de más la voluntad. fuerza de voluntad te lleva a cumplir tus metas. Ok. ¿Alguien más? ¿Nada? Pues que no te dejes guiar por las personas de las opiniones. No te dejes guiar por las opiniones de las otras personas. Ok, muy bien. Carla, Magda, Ceci, César, ¿alguna observación? Takeaway. Muy callados. Bueno, pues si no hay nada más, gracias. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. ¿Ok? Cuídense. Gracias, Bye bye. Alex. Cuídense, Gracias. bye.